Se ha hablado y mucho de la responsabilidad individual en el marco de esta pandemia, pero probablemente las disposiciones, las recomendaciones que dan las autoridades de salud tiendan a ponernos cada vez más en un lugar mucho más clave. No solo en prevenir la enfermedad, sino en prevenir los contagios cuando se presume un positivo. Ya no solo cuando hay un positivo y ese debe aislarse y lo deben hacer los contactos estrechos y los contactos de contactos estrechos, sino también están siendo muy puntillosos en datos que es importante tener en cuenta, y esto me parece que es un llamado de atención no solo a la gente, sino también a los entornos donde hay confluencia de gente, los espacios comerciales, los espacios laborales, los espacios privados de acceso público, los espacios públicos, porque las autoridades están pidiendo la prevención de contagio cuando se sospecha un positivo y el aislamiento absoluto, sobre todo los contactos estrechos y de los contactos de contactos estrechos hasta tanto el contacto estrecho tenga el resultado de los testeos. Suena medio entrecruzado, pero lo vamos a escuchar por parte de las autoridades provinciales porque están insistiendo que también las personas que comparten espacio de trabajo sin distanciamiento, aún con barbijo que no sea quirúrgico y durante varias horas, esas personas pueden convertirse en un contacto estrecho de un positivo, aún tomando ciertas medidas de prevención. Lo escuchemos. El aislamiento parte de la sospecha, no de la confirmación de que la persona sea positiva o no. Y también lo que es referido al contacto del contacto estrecho, ¿sí? O sea, el contacto del contacto estrecho es la persona cercana que estuvo en contacto con alguien que se sospecha que es contacto estrecho de un caso confirmado. Entonces esa persona también la tenemos que definir porque tiene que aislarse hasta que tengamos el resultado del contacto estrecho, a ver si es positivo o es negativo. A partir de ese momento o se lo libera de la cuarentena o pasa a convertirse en un contacto estrecho de un caso confirmado, ¿sí? Y ahí sí que tiene que guardar aislamiento de 14 días. Entonces, para que nuestra comunidad nos entienda, la base del éxito en la política en este momento de interrumpir la cadena de contagio es el aislamiento de las personas, porque la patología se transmite de persona a persona y de contactos cercanos, contactos estrechos. Y hablamos de contacto estrecho cuando hablamos de no hemos vinculado con una persona sin protección en menos de 2 metros y más de 15 minutos, o hemos tenido un barbijo no quirúrgico, pero hemos estado 6 horas en ambientes cerrados, trabajando, por ejemplo, y aunque nos hayamos sacado muy poco el barbijo para tomar un vaso de agua o café, pero 6 horas en ambientes cerrados con barbijos no quirúrgicos, terminamos siendo contactos estrechos. Entonces, es muy importante la autopercepción de la comunidad de cuando yo soy un contacto estrecho y de la indicación del aislamiento inmediato ante la sospecha clínica. Es decir, yo no tengo que esperar el resultado del laboratorio para recién ahí identificar los contactos estrechos, sino ante los primeros síntomas, inmediatamente avisar a mis contactos estrechos para que se aíslen hasta tener el resultado. Y el aislamiento, independientemente del resultado de la PCR que yo me haga como contacto estrecho, tiene que ser por 14 días. La Organización Mundial de la Salud hace menos de una semana volvió a dar una conferencia en donde volvió a recalcar que algo que ya se ha aprendido y que es intransigente es el aislamiento por 14 días de los contactos estrechos, que es la principal medida para cortar la cadena de contagios. Entonces, y el aislamiento es un aislamiento absoluto, ni salir a la esquina, como nosotros decimos, podemos, si somos o contacto estrecho o caso positivo.